Muy bien, gracias por continuar con nosotros. A la mitad de la semana, en este día miércoles, el licenciado Eduardo Alvarenga Mártir, abogado y notario, máster en Ciencias Políticas y coordinador de Ideología Política del Partido Político Vamos, nuestro invitado en estos próximos minutos. Gracias por acompañarnos. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Es un honor estar esta mañana representando al partido. Envío un saludo a toda la población que de alguna manera está siendo afectada por esta emergencia mundial que estamos viviendo. Muy bien, licenciado, hay algunos análisis que cada institución hace de la emergencia, el momento, la pandemia, las medidas que ha tomado el Ejecutivo y cómo ha reaccionado tanto el sector político como el empresarial, como la misma población. En términos así, muy sencillas, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen? Sí. Lo primero a mencionar es que el día 11 de marzo que nosotros recibimos la comunicación de que ha sido declarada como una pandemia el coronavirus, y a partir de comunicados que del órgano ejecutivo se empezaban a realizar, pues la primera decisión que tomamos como partido fue suspender las actividades propias del Instituto Político. En ese momento, como partido, nos encontrábamos próximos a iniciar la segunda fase del proceso de selección de los candidatos a diputados y Consejo Municipal para la elección del próximo año. De hecho, el día 14 y el día 21 del mes de marzo íbamos a desarrollar esta segunda fase. Se suspenden las actividades y se decide al interior del partido enfocarnos a cómo sumarnos al esfuerzo de que esta enfermedad afecte de la menor manera posible al país. ¿Qué es lo que hace entonces el Instituto Político? Decide en un primer momento abrir un centro de acopio para poder recibir víveres, para poder recibir alimentos e insumos de primera necesidad, porque sabíamos, ya veníamos conociendo lo que había acaecido en otras latitudes, de que se iban a necesitar de estos insumos para las personas que fueran a los centros de contención y en cuarentena. Entonces habilitamos este espacio desde el día 14 de marzo hasta el día 30 de marzo, y recibimos muchos insumos de los que he mencionado, que posteriormente fueron derivados a las instituciones pertinentes. Esa fue nuestra primera medida a adoptar al respecto, y pues nos pusimos en sintonía con las indicaciones que de las autoridades competentes en materia de salud y puntualmente del órgano ejecutivo empezaron a derivar en esos días. Bien, 50.000 unidades, tengo entendido, entregaron de alimento básico, ¿verdad? Correcto. Empresarios pertenecientes al partido, población de sociedad civil, integrantes del partido, pues decidimos unir esfuerzos en torno a ese tema y ponerlo en manos de las autoridades competentes para que lo derivaran en las personas que están en los centros de contención. Tengo entendido que también tuvieron el ofrecimiento de instalaciones que están bastante cerca de CIFCO. Correcto. ¿Le fueron aceptadas o no? Hemos tenido reuniones puntualmente con el comisionado de Asuntos Estratégicos, con Luis Rodríguez, donde le hemos planteado puntualmente esa posibilidad de que se utilice la sede central del partido, que está ubicada en la colonia Las Mercedes, muy cercano a CIFCO, para que se utilice conforme las necesidades que el órgano ejecutivo tiene actualmente para el manejo de esta enfermedad. ¿Qué análisis hace el partido Vamos de las decisiones tomadas por el Ejecutivo en cuanto a la cuarentena? Ok. El partido ha tenido una postura propositiva en torno a los distintos pasos que ha ido dando el órgano ejecutivo. La primera postura que adoptó el partido puntualmente es el tema de proponer la generación de salvoconductos. Recordemos que cuando se emitieron los primeros decretos ejecutivos y legislativos que condicionaban la libre circulación de la población, la libre movilidad en el territorio, la población no tenía muy claro si podía salir o no salir de su casa, qué necesitaba para esos efectos, para trasladarse hacia su lugar de trabajo o si necesitaba ir a comprar algún alimento. Entonces el partido político, decidimos hacer una propuesta de 4 salvoconductos para empresa, para sector del transporte, para trabajadores y el cuarto para los delegados o derivados de la familia que iban a ser encargados de comprar alimentos y comprar medicinas. La idea era que los primeros 3 salvoconductos fueran emitidos a través de un sitio web manejado por autoridades públicas, donde
se hiciera la solicitud o el planteamiento y la autoridad pública competente pues emitiera estos salvoconductos que les habilitara a la población, que estaba habilitada por los decretos, a que circulara libremente en el país. ¿Qué es lo que pretendíamos con estos salvoconductos? Puntualmente, de que estuviera claro y existiera certeza de que con esos documentos, con esos salvoconductos, la población estaba habilitada para trasladarse de un lugar a otro y que los agentes de autoridad, que son los que están ejecutando estas medidas restrictivas de circulación, los militares y la Policía Nacional Civil, pues al presentárseles este salvoconducto, dieran el libre paso a la población. Hicimos esa propuesta puntual. Entendemos que en alguna medida se tomó en consideración, luego empezamos a ver, no sé si recordamos unos documentos que se viralizaron en redes sociales donde si yo iba a trasladarme de un lugar a otro representando a mi familia para adquirir alimentos, pues me firmaban esa carta y a partir de ello no iba a tener ningún inconveniente con los agentes de autoridad. Hay eso para circular internamente, pero hay muchas personas que quedaron fuera del país y el caso de Vamos es muy específico y también cercano a este tema por sus integrantes que muchos viven fuera del país también. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer por aquellos que no pudieron volver al país y no hay posibilidad tampoco de vuelos emergentes o de emergencia para quienes estaban tal vez estudiando, de visita o trabajando y que una vez cerrado el aeropuerto no hay forma? Okay. Entendemos de que existen otros gobiernos, otros estados de que pusieron a disposición vuelos humanitarios para poder, para que sus ciudadanos regresaran a sus países de origen. En un primer momento el partido posicionó o intentó posicionar ese tema en agenda porque consideramos de que las personas que han quedado, bueno, en redes sociales se ha manejado el término varados, SB, en otros países, pues tienen el legítimo derecho de retornar al país para estar cerca de los suyos y trascender en esta emergencia que estamos viviendo actualmente. Ante ese esquema, pues nosotros hicimos el planteamiento de que se tomara en consideración la posibilidad de también adoptar estas medidas de vuelos humanitarios para que los salvadoreños fueran o pudieran retornar al país, y tuvimos conversación con muchas de las personas que han quedado en esta situación y ellos nos expresaban su disposición a someterse a la cuarentena en los centros de contención dispuestos por el órgano ejecutivo para estos efectos, es decir, una vez venir al país, no ir a sus hogares, no ir a sus domicilios, sino trasladarse a un centro de contención para que luego de la observación médica y de las pruebas pertinentes podrían derivarse a sus hogares en caso de no tener. Ahora están fuera del país todavía y se van a mantener de esta manera por lo menos hasta mayo. Correcto. Mientras no se abre el aeropuerto. Correcto. Y fue también el planteamiento que en la última cadena nacional hizo el presidente Bukele, donde expresamente él manifestó de que no existen condiciones en cuanto al número de estos cuartos de contención, de cuartos de cuidado, para poder recibir a ese número de personas que se menciona son alrededor de 4.000 personas que estarían en disposición de regresar y someterse a este centro de contención. Bien, en la economía, ¿cómo analizan ustedes el momento y en lo que vamos a quedar? La Cámara de Comercio acaba de estar con nosotros y el panorama que se plantea es bastante delicado, por no titularlo como desastroso. En cuanto al tema económico, nosotros nos surgía una tremenda preocupación el tema de las personas que están quedando sin ingresos producto de esta emergencia, producto de esta crisis. Nos pareció una excelente medida la disposición adoptada desde el órgano ejecutivo de dar la cantidad de $300 a personas que habían sido directamente afectadas por esta situación. Luego, cuando ya conocimos el mecanismo que se había dispuesto para poder derivar esos $300, pues como partido también hicimos una propuesta de mejorar esa disposición, para mejorar esa derivación. Nos percatamos, creo que como país, de que
la logística de canalizar a un solo lugar todos los reclamos por no ser considerado en primera instancia para beneficiar, para recibir este beneficio, pues no había sido la mejor, no había sido la más óptima. En ese sentido, propusimos unas medidas de contingencia que segmentaran a la población en 3 sectores. Primero, los adultos mayores, personas de la tercera edad, luego los jefes de hogar que tenían hijos menores de 12 años y finalmente los vendedores informales, los vendedores del sector informal. Y hicimos toda una distribución de a dónde se debería de derivar a cada uno de estos sectores para poder canalizar los reclamos en torno a no haber sido beneficiarios en primera instancia. Pues sobre ese punto, entonces, nos parece bastante importante este beneficio de $300. El mecanismo en el cual se derivó, también recordemos que se centralizó en un único sitio web, eso llevó a colapsar ese sitio. Y después fueron las largas colas en el Senado y en los bancos, que todavía se mantienen en algunos. Correcto, entonces nuestra propuesta fue, bueno, descentralicemos este mecanismo, descentralicémoslo en un call center, descentralicémoslo y hagamos trabajo también coordinado con las municipalidades que tienen mapeado, digamos, su territorio y tienen certeza de qué población puede ser la beneficiaria de este recurso. Y en ese sentido fue que expusimos este plan de contingencia para poder abordar este tema que se estaba viendo en ese momento. Muy bien. Internamente el partido, ¿qué está haciendo para ayudar con el combate del coronavirus en este momento, además de las medidas que ya me he mencionado? Okay. Nosotros estamos bastante conscientes que esta enfermedad, este virus, traerá consigo también una tremenda afectación al tema de la salud mental de la población. Creo que es algo que no estábamos preparados, creo que a nivel mundial no se estaba preparado para abordar este punto. En ese sentido, nosotros hemos intentado plantear una propuesta de un abordaje integral posterior a esta situación de emergencia que estamos viviendo, donde se pueda abordar el tema de la salud mental de los distintos sectores de la población que ya se están viendo afectados. El solo estar bajo esta dinámica de incertidumbre de hasta qué nivel llegará el avance de este virus es algo bastante dañino para la salud de la población. En ese sentido, pues, a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestras redes sociales también, hemos intentado hacer énfasis en el cuidado de la salud mental que debe estar teniendo la población en este momento para que ello no vaya a derivar en peores consecuencias una vez pasado el punto máximo que se espera de esta emergencia. Sí, algunas situaciones, y ustedes mencionaban también que la violencia intrafamiliar pudiese incrementarse en cuarentena. Y parecerá mentira, o que uno diría, no, eso no puede ocurrir, pero sí va a ocurrir. Bueno, es más, está ocurriendo, según indican algunas fuentes ya. Bajo esa dinámica, nosotros como partido también somos de la idea que la institucionalidad garante de que estas vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas también debe de estar presto a adoptar medidas urgentes. Evidentemente, ante la cuarentena domiciliaria obligatoria, pues en muchos hogares están conviviendo agresor con agredido, víctima con victimario. Y es ahí donde hay que hacer un primer llamado a la solidaridad en la población. Si yo me percato de que en un hogar vecino se están dando estas circunstancias, pues por solidaridad y por empatía con esta situación, lo menos que debería de hacer es poner de conocimiento de las autoridades pertinentes para que tomen alguna medida y se evite algún otro tipo de tragedia que podamos estar en este momento ocultando en este encierro que estamos viviendo. Muy bien. El partido se encontraba también en algún momento de elección interna, licenciado. Correcto. Así correcto. era, ¿verdad? Sí. ¿Han sido suspendidos o se continúa o cómo está? Sí. Bueno, el partido ha sido bastante claro en este punto. Consideramos de que este es momento de sumar esfuerzos en torno a esta emergencia del COVID-19. Nos encontrábamos precisamente próximos a ingresar a la segunda etapa del proceso denominado Vamos por los Mejores. Y
en esta etapa pues íbamos a tener un proceso formativo, un proceso ideológico, un proceso de inducción de cara a las elecciones internas. Pero el partido ha sido claro y en reiteradas ocasiones le hemos solicitado al Tribunal Supremo Electoral, a la Asamblea Legislativa, de que valore la posibilidad de modificar las fechas del calendario electoral, porque ahorita, se han escuchado varias voces correcto, en el mismo ahorita sentido. Vamos a las elecciones internas. Elecciones internas implica un proceso previo de proselitismo de los aspirantes a estas candidaturas. En estas condiciones no podemos entrar en esa dinámica. Mucho menos podríamos desarrollar las elecciones internas que llevarían consigo aglomeración de personas en los centros que se dispongan para esas votaciones. Entonces, aprovechar también el espacio para reiterar el llamado que como partido hemos hecho en reiteradas oportunidades de que se analice al interior del Tribunal Supremo Electoral, al interior de la Asamblea Legislativa, al interior de los otros institutos políticos también, la posibilidad de modificar el calendario electoral y una vez, primero Dios, superada en debida forma esta emergencia nacional por COVID-19, pues ya podernos enfocar en estos temas de elecciones internas de cada partido político. Pero la propuesta concreta sería que retrasar elecciones. Habría que valorar el tema de que si es posible únicamente modificar el calendario electoral sin trastocar la fecha del día de la elección, que sería el 28 de febrero, o si los plazos pues ya son demasiado cortos para cumplir con el calendario electoral una vez pasada esta emergencia. Obligan a que se pueda llevar más tiempo. Sabiendo que tenemos todavía el mes de marzo y el mes de abril del próximo año para poderlas realizar, siendo que hasta el 1 de mayo del 2021 es que tendrían que tomar posesión los funcionarios que resulten electos. Bien, ha habido llamados vehementes también de su parte y del partido con frases como ahorremos, hay que estar listos ante cualquier imprevisto o emergencia. Se ha visto también muchas de las personas que tuvieron derecho al subsidio que lo han ido a retirar e inmediatamente al salir lo han gastado algunos otros tal vez sí habrán comprado alimentos para lo que era, pero se han visto situaciones y algunos casos en los cuales ha sido utilizado para cualquier cosa menos para los necesarios elementos que se deben tener para una emergencia como la que tenemos. Sí. Consideramos de que es momento de priorizar el gasto que se está teniendo al interior de las familias. No es momento de entrar en gastos de lujo o gastos excesivos. Esto visto desde dos puntos de vista. El primero puede ser que el recurso económico al interior de cada familia vaya mermando con el pasar de esta crisis, con el pasar de esta emergencia. Y el segundo también es que al interior del partido estamos claros que debemos de sumar al espíritu de solidaridad que debe de haber en la población. Existen personas que hoy por hoy la están pasando verdaderamente mal en ausencia de víveres y de alimentos de primera necesidad. En lugar de entrar en gastos excesivos, en gastos innecesarios que en este momento no son importantes, perfectamente podríamos identificar a estas personas y solidarizarnos con ellos, mostrar empatía y poderles derivar víveres e insumos que sin lugar a duda lo están necesitando en esta emergencia. Han hecho llamados también al Ministerio de Trabajo porque y se continúan recibiendo denuncias de algunas empresas que no están ejecutando las medidas que el Ejecutivo ha dictado para el caso. Hay algunos que están suspendiendo vigencia de contratos y prestaciones para sus empleados. Este es un tema bien delicado. Yo escuchaba justamente la conversación con quien antecedió en este espacio y precisamente estamos en una dicotomía. Entendemos al interior del partido que la situación económica genera detrimento a los empresarios, sin lugar a duda, los ingresos se han visto mermados. Pero al darse esta figura de la suspensión de contrato que está contenida en el Código de Trabajo, básicamente es decirle al empleado, en cuanto dure esta crisis, usted no va a percibir un salario. Y en este momento, dejar a una persona sin un salario lo pone en una situación bastante complicada, bastante
penosa incluso para su familia. Pongámonos en el escenario de que solamente una persona trabaja en el hogar y le suspenden el contrato, esa persona no va a percibir el apoyo del Ejecutivo porque no era a lo mejor beneficiario de algún subsidio, y en este momento le dicen: en el mes de abril yo no te voy a poder cancelar. ¿Qué va a hacer esa persona? Sí, algunos están mencionando ya que a partir de la próxima semana no tienen con qué pagarle a sus empleados, que es 15 para ser exactos. Entonces, el llamado que personalmente he hecho en ese tema es precisamente a que se genere esa simbiosis entre el empresario y entre los trabajadores. Evidentemente habrán afectaciones para todo nivel en el país, pero encontrar el mecanismo, encontrar la manera de que las afectaciones sean las menores posibles. Recordemos también que una vez finalizada esta crisis y se reactiven nuevamente el contrato, ese empleado que hoy por hoy se le suspende el contrato va a ser el mismo empleado que le va a ayudar al empresario a poder retomar el camino de éxito y de crecimiento que tenía. Nos necesitamos mutuamente, se necesita tanto el empresario como la clase trabajadora. Un empresario sin clase trabajadora dando lo mejor de sí, solo no es empresario, tampoco puede salir adelante. Entonces es hacer esa mancuerna para poder salir adelante. Los números y escenarios que planteaba el ingeniero Spun, presidente de la Cámara de Comercio, son bastante preocupantes porque analizan y dan datos de alrededor de 700,000 empleos del sector formal que podrían estar en riesgo luego que salgamos de esta emergencia, señor. Y 700,000 es prácticamente toda la fuerza laboral del sector MIPYMES o pymes del país. Eso vendría a sumar sin lugar a duda a un dato bastante catastrófico de desempleo y de subempleo que existe en el país. Exacto. A lo mejor muchos de las personas que queden sin empleo terminarán en el sector informal, y el sector informal pues no necesariamente le va a generar la garantía de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Pero qué medidas se pueden tomar desde los partidos políticos para tratar de ayudar o por lo menos incentivar a que exista ayuda para estas pymes? Van a tener una reunión con el ministro de Trabajo mañana jueves y ojalá se pueda determinar y encontrar puntos de encuentro para que se busquen soluciones acordes al momento. Sí. Debe de tener un rol protagónico la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que es la institución pública encargada de dar los lineamientos y ejecutar las políticas públicas tendientes a proteger a este sector. Sin lugar a dudas, no es lo mismo cómo afronta esta crisis un empresario de la micro y pequeña empresa que un empresario de la gran empresa. A lo mejor el de la gran empresa tiene reserva que le permite subsistir por un mes, por un par de meses, pero los empresarios de la MIPE, pues no es esa la condición. En ese sentido, pues nuestro llamado es a que desde la institucionalidad garante de los derechos de estas empresas se adopten las medidas a la brevedad posible para que la afectación no sea demasiado grave. He podido ver que CONAMIPE está levantando un sistema, un censo de las afectaciones que está teniendo este sector de la empresa, y esperaría que a la brevedad se puedan dar a conocer las políticas que se pretenden ejecutar posteriormente para beneficiar a este sector. ¿No ha habido reunión de partidos políticos como tales para buscar soluciones conjuntas como tales los partidos políticos? No. Al menos como partido político Vamos, hemos asistido a reuniones bilaterales con el comisionado de Asuntos Estratégicos, quien nos ha expuesto cómo se están valorando las cosas al interior del órgano ejecutivo, y desconocemos si se ha tenido reuniones bilaterales con el resto de partidos políticos para abordar estas temáticas. No estaría de más, y aprovecho la ocasión también de este espacio para hacer un llamado al resto de partidos políticos a que generemos una agenda común en torno al abordaje post-emergencia. Sin lugar a duda, de esto no vamos a salir adelante como sector
como sectores dispersos, sino que va a necesitar de la sumatoria de esfuerzos, de ideas y de propuestas para que llevemos a feliz término esta situación. Francis Abun nos dice, perdón, recomiendo que se hagan elecciones en línea, ahorrar dinero para invertirlo en el crecimiento económico y ayudemos al país a salir de esta emergencia. Hay que recordar que las elecciones iban a tener un costo de aproximadamente, si mal no recuerdo, un poco más de $60 millones. Correcto. Ahí tendríamos que entrar justamente al análisis de lo que ya se hablaba antes de esta situación de emergencia, del voto electrónico, del voto en línea. Verificar la seguridad y certeza del manejo de estos instrumentos tecnológicos, y si existe un acuerdo como país en torno a ello y existen las garantías del respeto de los resultados, pues sería una opción a analizar, obviamente haciéndole las reformas a las normativas que rigen el tema de las elecciones en el país. No creo que se pueda, sí. O sea, electrónicamente se ha mencionado que es casi imposible para el país, y hacerlo en tiempos de emergencia como estamos creo que ha de ser casi imposible. Bien, tengo que hacer la última pausa comercial, regresamos en aproximadamente minuto y medio, le invitamos a que siga con nosotros. Preguntas e interrogantes para el licenciado y el partido Vamos, la leemos a través de la red social de Twitter. Bien, gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa, el licenciado Eduardo Alvarenga Mártir, abogado y notario, máster en Ciencias Políticas y coordinador de Ideología Política del partido político Vamos, nuestro invitado en esta segunda parte de Frente a Frente. ¿Hay algunas conclusiones que ha sacado el partido para este momento de cuarentena y emergencia por el COVID-19, señor? Lo primero a decir es de que consideramos que es importante que la información oficial fluya en debida forma. Es importante que se adopten medidas de transparencia que logre derivar la totalidad de la información en el mayor número de personas para que podamos estar en sintonía y en armonía en cuanto a su contenido. Otro punto importante también, y que siempre en todas las propuestas que hemos hecho como partido ha sido un punto de honor, el tema de que no exista la posibilidad de que se dé algún tipo de abuso de autoridad por los agentes que están implementando esas medidas restrictivas de movilidad. No es posible que en este escenario de emergencia por un tema de salud se preste a otras medidas que afectan la integridad física de la población. Eso es un punto que lo hemos tenido en agenda. En cada una de las propuestas que hemos ido derivando, siempre lo destacamos. Entre ellas abuso de autoridad. Correcto, siempre lo destacamos, porque no se puede atacar una pandemia de este tipo transgrediendo otro tipo de derechos a la integridad física, derecho a la vida de la población. Hay que hacerlo en su debido contexto y en su debida forma para que no se afecte de esta manera a la población. Algunas fuentes señalan de que se ha continuado con el ingreso de personas deportadas de los Estados Unidos. No tengo manera de corroborarlo, pero pareciese que por lo menos hasta hace una, si no 2 semanas, existían todavía la llegada de vuelos procedentes de Estados Unidos. Okay. Yo he escuchado declaraciones del presidente de CEPA, de Federico Anlinker, donde él expresa que efectivamente las deportaciones pues han seguido su curso normal. Recordemos que la dinámica de una deportación no depende del estado receptor, depende del estado que está enviando a esas personas. En ese sentido, pues la mayor parte de nuestros deportados, si no es que el 100%, derivan de Estados Unidos, y entiendo que no ha habido una política del gobierno de Donald Trump en el sentido de parar las deportaciones. Este mandatario fue expreso al decir que las deportaciones continuarían. Así que nosotros consideramos como partido que esas deportaciones pues se han seguido haciendo efectivos conforme a la programación. Ahora, tenemos ingresos de gente entonces que estaría llegando al país proveniente de naciones como México y Estados Unidos, que tienen creciente número de infectados. Ahí justamente también vuelvo al tema de la transparencia y del acceso a la información. Es importante también
decir claramente que esto está sucediendo y cuál es el abordaje que se le está dando al ingreso de estas personas. Como usted muy bien plantea, pues devienen de estos países donde existe un nivel más amplio de diseminación del virus, y es importante que le cuenten de cara a la población cómo se está recibiendo a esta población, cómo se está recibiendo a estos deportados y cuál es el tratamiento de verificación, si traen consigo el virus o no, y a dónde los derivan ya al interior del país. Son vuelos que traen bastantes personas. En algunas ocasiones los vuelos vienen topados con 100, 125 personas. ¿Sí? Correcto. Es algo que históricamente se da en el país, el flujo de deportados que recibimos, y pues es importante, insisto, el abordaje de cómo se está verificando si ellos tienen algún síntoma de este virus, si es que se les está derivando a una especie de centro de contención donde se le da un monitoreo por el tiempo de incubación del virus, y posteriormente pues ya se le deriva a donde corresponda según el proceso por el cual se le ha deportado. Muy bien, vamos a ver qué ocurre. Lo interrumpí con el planteamiento, con los planteamientos que estaba dando el partido Arena. Me quedan aproximadamente 2 minutos. ¿Cuáles otros son? Sí. Después del flujo de la información. Ok. Otro punto bastante importante es también en cuanto a aterrizar los contenidos de los decretos ejecutivos y legislativos. Le pongo un ejemplo. La ley transitoria para diferir el pago de facturas de servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones. Esta normativa fue emitida el 20 de marzo por la Asamblea Legislativa. Puntualmente en el artículo 2 se establece que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda debían de derivar las disposiciones administrativas específicas para que las personas pudieran diferir por 3 meses el pago de estos servicios. Personalmente me he dado la tarea de monitorear la existencia de estas disposiciones administrativas y no pareciera que no han sido emitidas o no han sido comunicadas en debida forma por parte de estos ministerios. En ese sentido, pues, tomó también este espacio para hacer un llamado a las autoridades del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda a que se emitan estas disposiciones y a que se deriven en debida forma a la población. Recibimos bastantes planteamientos de la población también que ha sido afectada en cuanto a sus ingresos y nos dicen, bueno, pero de determinada compañía me están cobrando mis telecomunicaciones, o me están cobrando el agua, me están cobrando la energía eléctrica. ¿Cuál es el proceso que yo debo de seguir para poder justificar que no cuento con ingresos en este momento? Y no tenemos claridad sobre ese tema. Entonces sería importante, y es un planteamiento claro que tenemos como partido, de que se derive a la brevedad este tipo de información para que la población tenga ese conocimiento y pueda proceder para esos efectos. Muy bien. Licenciado, gracias por haber estado con nosotros esta mañana de miércoles. Importante cuando se pueden conocer los puntos de vista de cada uno de los institutos políticos en situaciones como las que está viviendo el país. Y tal vez 20, 25 segundos para que dé un mensaje final de la posición del partido y lo que debemos de buscar. Okay. Desde el partido político Vamos queremos hacer un llamado a la solidaridad y empatía que debe de existir en toda la población en torno a esta emergencia. Es el momento de que sumemos esfuerzos. Cada uno de nosotros podemos perfectamente reconocer en nuestro entorno quién tiene alguna necesidad no satisfecha producto de la emergencia. Y estoy plenamente convencido de que como salvadoreños sabremos ser solidarios, sabremos ser empáticos y poner al servicio de los más necesitados nuestras posibilidades en estos momentos. Así que ese es el llamado, y a nombre del partido Vamos, pues deseo que a la brevedad salgamos de esta situación y podamos avanzar como país.